Bueno, UNOPS es una agencia, es el recurso central del sistema de agencias de Naciones Unidas que se especializa en la implementación de proyectos. Somos una agencia que ejecuta proyectos, es decir, no tenemos un mandato sectorial como UNICEF o UNESCO, el Programa Mundial de Alimentos o el Fondo de Población, sino que nuestro mandato es hacer que los presupuestos disponibles para ciertos proyectos, que en algunos casos los financian esas propias agencias, o en otros casos organismos multilaterales como Banco Mundial, Banco Africano, Banco Europeo, Banco Interamericano, se lleven a cabo. O sea, de alguna manera acompañamos la capacidad que tienen los gobiernos de llevar a cabo los proyectos, sobre todo sociales y para la reducción de pobreza. No, la estructura de la organización con los años es una organización relativamente nueva, del año 95. Antes era una estructura especializada técnica dentro de otra agencia más grande en el sistema de Naciones Unidas. La estructura se ha ido descentralizando en lo operativo para poder ser más flexible. Este es un tema importante. La sede nuestra central está en Copenhague, donde está el director ejecutivo, el vicedirector ejecutivo y la mayoría de los directores regionales, que en el organigrama están justamente debajo del director y del vicedirector, normalmente están en las cabezas de las regiones. Y se ha descentralizado mucho también la toma de decisiones para poder tener un proceso decisional más rápido. Muchas veces trabajamos en contextos de emergencia, por ejemplo, la guerra en Ucrania, la crisis humanitaria en Gaza, terremotos, situaciones que requieren un proceso decisional muy rápido. Entonces se ha ido descentralizando al terreno cada vez más la capacidad de decisión. Creo que sí, de hecho, cuando alguien es contratado en Naciones Unidas por primera vez, hay una serie de cursos en principios y valores. O sea, lo primero que se les enseña es la parte ética y valores, porque sí tenemos que tener, todos los que trabajamos, tenemos que tener un denominador común que es un estándar común de escala de valores y principios. O sea, sin eso es imposible trabajar. Y después eso nosotros lo tenemos que observar y transmitir en nuestro trabajo a las contrapartes. Nosotros normalmente trabajamos con oficiales de gobierno. Por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de principios éticos que los tenemos que observar las 24 horas, los 365 días del año. No es que uno sale de la oficina y puede comportarse como le parece. Tenemos un código de ética que es muy estricto y me parece bien porque es necesario. Sobre todo, como decíamos recién, teniendo gente que viene de distintos contextos, distintas culturas, lo que en alguna cultura puede no ser ofensivo, en otra sí. Entonces tenemos que ser conscientes de eso y tener todos un patrón, un estándar de comportamiento ético común. Sí, es una buena pregunta. Yo en UNOPS hace 18 años que estoy y estuve antes de eso 16 años con Banco Mundial. O sea, hace 34 años que estoy en cooperación internacional y desarrollo. Y realmente los desafíos, yo creo que la motivación es más ahora que al principio, porque para decir verdad, cuando yo entré en el Banco Mundial a los 27, 28 años, yo necesitaba un trabajo. Se dio que fue en el Banco Mundial y tuve una enorme suerte, pero yo lo que buscaba era un trabajo. Yo ahora lo que busco es una satisfacción laboral, que es distinto. Y cuando uno ve el impacto de las cosas que uno hace, por ejemplo, te doy un ejemplo, a mí me tocó en el 2010, estaba director regional para América Latina cuando fue el terremoto en Haití, y bueno, estuve un mes comiendo baguettes, un pedazo de pan, pues no había comida, no había cadenas de pago, era un desastre humanitario, pero cuando uno ve cómo realmente puede cambiar vidas, cómo puede cambiar el futuro de ciertas personas que sin la ayuda que nosotros podemos proporcionarle o no tendrían medios de vida, no tendrían medios de educarse o no tendrían medios de crecer, eso es súper motivador. Y con cambiar una vida ya eso es más que suficiente motivación para seguir. Imagínate tener la suerte de poder trabajar en una organización que impacta la vida de tantas millones de personas, ¿no? La verdad que es un privilegio.